Buenas noches a todos. Iniciamos esta charla sobre los derechos fundamentales de los derechos humanos, con la intención de generar diversas inquietudes para su mejor comprensión en el amplio mundo que engloban, derivado de que la realidad de hoy exige la intervención de todos para hacerlos eficaces y no constituir meras utopías. Durante este tiempo, discerniré sobre el significado de los derechos humanos, sus fundamentos, evolución, así como los desafíos que en la actualidad enfrentan para hacerlos viables. El primer problema que quiero destacar es su difusión. Hace poco tiempo, tuve la oportunidad de observar nuevamente un video realizado hace más de una década por la organización Unidos por los Derechos Humanos, denominado ¿Qué son los derechos humanos?, en el cual se solicitaba a diversas personas que dieran su respuesta, las cuales, en su mayoría, no pudieron describir una acepción en forma genérica. También considero importante citar la propuesta de capacitación de derechos humanos para estudiantes de carreras universitarias no jurídicas, editada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, a efecto de que todos los programas escolares de otras profesiones reciban una formación en derechos humanos. Ante esos escenarios, estimo que el primer reto que tienen los derechos humanos es darlos a conocer a todas las personas. Esto es, a todos los individuos y no solamente a estudiantes de áreas jurídicas, porque si bien a estas les corresponde en un futuro, a partir de su profesionalización, por un lado, exigir su cumplimiento y por otro, hacerlo realidad cuando se reclaman ante los tribunales, cierto es que el conocimiento por todas las personas contribuirá sin lugar a dudas a ejercerlos responsablemente, a partir de conocer que ostentan la titularidad de los derechos e identificando cuáles son y en qué consisten, como principio de la labor fundamental de los derechos humanos. Antes de iniciar la disertación, quiero agradecer al señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, un entrañable amigo de las batallas profesionales. A él le debo la invitación a este ejercicio de retroalimentación con ustedes sobre este tópico tan vigente. Asimismo, resalto la importante labor del cuerpo académico y administrativo de la institución para hacer posible que ahora estemos comunicados con esta modalidad virtual que facilite el acercamiento educativo. Gracias a todos. Espero el esfuerzo no sea en vano y sobre todo que no los defraude. El conocimiento y educación de los derechos humanos, por supuesto, también la aplicación engloban la tríada que integra el círculo virtuoso en un Estado constitucional de derecho democrático. Constituyen el principal eje de la transformación individual y social de los individuos. En la primera, para obtener el respeto, igualdad, dignidad igualitaria y autonomía de cada ser humano. En tanto en lo segundo, a fin de alcanzar una sociedad integrada, la búsqueda de la paz y solucionar los conflictos en forma pacífica. Esas labores concientizan en la formación de valores a través de información y formación, que contribuye sin lugar a dudas a promover el respeto, similitudes y diferencias con el otro u otros, con el propósito de vivir y convivir en armonía como único estilo de vida y al propio tiempo dar eficacia al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prescribe formar en y para los derechos humanos, al establecer expresamente que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los derechos humanos y su evolución. Para exponer de mejor manera la connotación de los derechos humanos, vale la pena referir el relato de Bertrand Russell para llegar rápido a un lugar.
El filósofo y escritor británico, ganador en 1950 del Premio Nobel de Literatura, contó al periodista Woodrow Wilson que al dirigirse a Winchester en su bicicleta, se extravió y al ingresar a un establecimiento preguntó, ¿cuál era el camino más corto para llegar a Winchester? El señor que estaba ahí le preguntó a otro que estaba ocupado. Luego el otro le dijo al tendero que deseaba saber el camino más corto. A Winchester. Sí, el camino más breve. Y solo le respondió, no lo sé. De ahí que tuvo que proseguir su camino sin una respuesta para llegar en algún momento a Winchester. Yo tampoco sé cuál es la forma más breve y fácil para contestar y transmitir cuál es el significado de los derechos humanos, pero intentaré de una manera modesta precisar su contenido en las siguientes líneas. Sobre todo, porque debemos considerar que los derechos humanos se van evidenciando mediante las realidades, las más de las veces como réplicas a situaciones previas de violación o carencia, a cuyo remedio precisamente se dirigen, razón por la cual su significado no puede ser captado solo desde premisas lógico-lingüísticas, sino que debe ser asumida desde la experiencia, la práctica y la evolución histórica. En una primera aproximación, para el análisis de los derechos humanos, solo diré que son de las personas, al ser ellos los titulares y quienes los ostentan simplemente porque somos individuos. Si bien, en la actualidad, basta solamente que cada persona reclame los derechos humanos para hacerlos efectivos en la mayoría de los casos, cierto es que su tratamiento universal como tal es reciente, ya que hace poco más de medio siglo se obtuvo su internacionalización, ya que su evolución transitó en forma lenta, paulatina y regional, para que hoy tengan el carácter de fundamentales, derivado de requerir el reconocimiento de autoridades hacia los individuos para que los derechos humanos se conocieran como tales. De ahí que es necesario conocer su desarrollo para entender el escenario en que esto se encuentra. Ese desarrollo solo es posible localizarlo en la historia. ¿Pero qué es la historia? De la gran diversidad de concepciones, traigo a colación la percepción del político irlandés Edmund Burke, que especificó que la historia está compuesta en su mayor parte del relato de las desgracias atraídas sobre el mundo por el orgullo, la ambición, la avaricia, la venganza, las pasiones, las sediciones, la hipocresía, el celo desordenado y el conjunto de los apetitos desatados que sacuden la sociedad. De ahí que, apoyada en fuentes que lo demuestren, contribuye a dar razones de sucesos que acontecieron a través de argumentos válidos que apoyen los caminos de la evolución humana. Así, en la búsqueda de las fuentes y literatura, se localizan en los concernientes a los derechos humanos lo siguiente. En la antigüedad no fue común que los gobernantes reconocieran derechos de sus súbditos. Fue hasta Ciro el Grande que tenemos la primera noticia de ello. Este conquistador de Babilonia, en 1539 a.C., hizo una gran aportación a la humanidad al convertir en algo extraordinario y revolucionario la proclamación de derechos. En efecto, reconoció la libertad de sus súbditos. Esto es, que eran libres. Asimismo, les dio libertad para que escogieran su religión. Tales declaraciones se documentaron en una tablilla de arcilla conocida como el Cilindro de Ciro, por lo cual constituyen la primera fuente documentada sobre la concesión de derechos que ahora integran los derechos humanos. Esas tablillas insertadas en ese cilindro son muy relevantes porque connotan que por primera vez un gobernante reconocía derechos. Nunca en la historia estaba documentado anterior a ello que uno de ellos que hubiera ostentado un poder hubiera reconocido de manera muy concreta derechos a sus súbditos. Por eso es importante. Ese modelo de reconocer derechos fue evolucionando a las grandes culturas, hindú, griega y romana.
En este último lugar, la gente siguió de forma natural ciertas leyes, aun cuando no se le dijeran, y sin existir formalmente, las cuales con posterioridad integraron el llamado derecho natural, que en gran número de veces se pisoteó por las personas que ostentaban el poder. Tenía que pasar mucho tiempo para que un nuevo documento reflejara el reconocimiento de derechos por parte de un gobernante. Ello sucedió en Inglaterra el 15 de junio de 1215, cuando el rey Juan sin Tierra tuvo que ceder a las presiones de los varones al firmar la Carta Magna. De ahí que en principio le otorgó los derechos a la nobleza y con posterioridad a los demás ciudadanos. Sobre las conquistas logradas, se evitó el aumento de impuestos sin aprobación de la nobleza y que ningún ciudadano libre podía ser arrestado sin que investigaran las razones de su detención. Esa tradición inglesa, en reconocimiento de derechos, continuó en 1628, al firmarse la Petición de Derechos, y también en 1689, con la Declaración Británica, que también hizo extensivos y consolidó los derechos hasta entonces conquistados. Otro texto que proporciona la historia lo constituye la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, acuñada en 1789 en territorio francés, cuando ellos siguieron con su propio levantamiento para conquistar más derechos. En ese entonces se lograron importantemente la cuestión de la libertad y la igualdad, al insistir al propio tiempo que esos derechos no eran inventados, porque eran naturales. De ahí que la percepción del derecho romano, ¿sí?, que concebía a ellos como derecho natural, se transformó en los derechos naturales. Sin embargo, también debe decirse que ese logro no duró mucho tiempo, ya que Napoleón no se entusiasmó con esa idea, porque muy pronto derrocó la incipiente democracia francesa. Tenía menos de 10 años y por poco resulta airoso. Empero, fue derrotado por la unión de los demás países europeos que solidificaron la conquista de derechos humanos en gran parte de Europa, pero no en todo el mundo. Por ejemplo, en los países de la extinta Unión Soviética no lo sabía, y tampoco el África, porque simple y sencillamente este último territorio no cualificaba por haber sido invadido, conquistado y consumido por los imperios europeos. En el ámbito iberoamericano, eso prácticamente nos lo enseñaron desde la escuela, sobresale con esas expectativas del reconocimiento de derechos México, cuando en 1813 Morelos pronunció la abolición de la esclavitud y cualquier distinción de castas en los sentimientos de la nación. Sabemos que ese documento formalmente no llegó a tener vigencia, pero al menos también sabemos que lo que detonó fue que había la inquietud en estos lugares de reconocer esos derechos, que con posterioridad se incorporarían a los derechos individuales y a las libertades públicas bajo el amparo de los derechos humanos al formar parte del derecho constitucional. De 1914 a 1918, ustedes lo saben, ocurrió el primer movimiento de debilitamiento global de derechos humanos. Al suceder en ese periodo la Primera Guerra Mundial, que ocasionó la muerte de más de 10 millones de personas. En esa etapa, en otra parte del mundo, en concreto en la India, Mahatma Gandhi dirigió en 1915 protestas en ese lugar, insistiendo que absolutamente todas las personas del mundo, y no solo de Europa, eran titulares de derechos, postura que finalmente hasta las naciones europeas reconocieron al coincidir que esa exigencia estaba dotada de racionalidad. Para 1934, iniciaría un nuevo periodo de oscurantismo para los derechos humanos, ya que fue el año en que Adolfo Hitler asumió como líder de Alemania, al llevar al poder al Partido Nacional Socialista, Obrero Alemán o Partido Nazi, para establecer un régimen totalitario durante el periodo identificado como Tercer Reich o Alemania nazi, que desembocó 5 años después en el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, etapa en la que estuvieron a punto de extinguirse. Murieron más de 70 millones de personas al perpetrarse el funesto
Holocausto. En 1945 concluyó este momento oscuro y en reacción a ello los países de la Tierra hicieron causa común y conformaron las Naciones Unidas. Su propósito básico fue reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Luego entonces surgió la doctrina internacional de reconocimiento mundial de los derechos humanos. En 1946, la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo internacional, de la mano dirigida por Eleanor Roosevelt, acordó una serie de derechos para absolutamente todo el mundo, los cuales se plasmaron en la denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tal razón, ella fue conocida como la primera dama del mundo. El relato breve revela que la conquista de los derechos no fue sistemática ni fácil, sino tortuosa y en partes derivado del sendero que siguieron. De ahí que el conocimiento de la historia de los derechos humanos sea una muestra elocuente del trabajoso esfuerzo de los seres humanos por hacer la historia, por ser dueños de su destino emancipatorio, más allá de las fuerzas oscuras, misteriosas o inevitables invocadas por quienes se oponen a la libertad. De ese modo, el profesor alemán Erhard Denninger nos recuerda que la consideración histórica enseña que los derechos fundamentales no son la expresión ni el resultado de una elaboración sistemática, de carácter racional y abstracto, sino respuestas normativas, histórico-concretas a aquellas experiencias más insoportables de limitación y riesgo para la libertad. De ahí que bien vale la pena disipar los recelos y resistencias del papel de la historia en los derechos humanos, al convenir recordar la idea ampliamente compartida de que estos son una categoría histórica, que tan solo puede ser predicada con sentido en un contexto determinado, es decir, a partir del tránsito a la modernidad. ¿Por qué esto es importante en la cuestión de los derechos? Porque efectivamente las realidades van evidenciando que van surgiendo nuevos y van surgiendo para dar respuesta a los contextos sociales, a los contextos actuales, a las nuevas tecnologías, a lo que nos referiremos más adelante. Viene otra segunda etapa en la ponencia, que es la internacionalización de los derechos humanos. Ya dijimos algunas cuestiones, pero basta que precisemos con mayor puntualidad los siguientes puntos. Una de las razones de la eficacia de los derechos humanos hoy en día lo constituye su reconocimiento internacional. A través de las declaraciones o documentos signados por los distintos países, se contribuyó a la anhelada positivación y al propio tiempo a la definición de los derechos que integran la categoría de derechos humanos. El efecto, mediante ese reconocimiento internacional, se favoreció la protección de los derechos inherentes a las personas. Se partió así primero del derecho internacional humanitario. ¿Qué es este? El derecho de los conflictos armados, que persigue contener los imperativos militares para preservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas de guerra, regulados primeramente en la Convención de La Haya de 1907 y con posterioridad con las 4 convenciones de Ginebra en 1949 y sus respectivos protocolos en 1977. Para después consolidarse con el derecho internacional de los derechos humanos, gestado, como ya se expuso, a partir de las consecuencias generadas por la Segunda Guerra Mundial, al crearse la Organización de las Naciones Unidas. Aun y cuando su realización conllevó un sinfín de obstáculos, principalmente de carácter político e ideológico, e incluso de soberanía estatal, con el argumento de que los ciudadanos desenvuelven sus relaciones de cara al Estado y no en el ámbito internacional. Así, las atrocidades ocasionadas, el genocidio en ese periodo, evidenciaron que el ejercicio del poder público constituye una actividad peligrosa para la dignidad humana, de modo que su control no debe dejarse a cargo monopolísticamente de las instituciones domésticas.
sino que deben constituirse las instancias internacionales para su protección. Tal proceder generó diversas declaraciones. Primero, la Americana de Derechos Humanos, adoptada el 2 de mayo de 1948, y el 10 de diciembre siguiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ambos instrumentos que conforman actos solemnes que divulgan su apoyo a principios considerados perdurables, cuya eficacia, si bien allanó el camino para proteger los derechos ahí investidos, al considerar constituirse como normas internacionales para su tutela en caso de incumplimiento, esta dependió de otras circunstancias, sobre todo el valor que cada nación le dio a los reconocimientos internacionales. Consecuencias de esos documentos y de esos hechos aquecidos en la Segunda Guerra Mundial, las naciones juzgaron las conductas atroces de quienes fueron los autores. Los genocidios de la Segunda Guerra Mundial, en los que hubo juicios que sobresalen. Recordarán algunos la cuestión de los juicios de Nuremberg, por un lado, y por otro, el juicio de Adolfo Eichmann. La particularidad o la coincidencia de ambos juicios, que llevaron por un lado en Nuremberg, como su propio nombre lo indica, y el otro que se llevó a cabo en Israel, por primera vez se juzga en el ámbito del derecho internacional las conductas de personas que participaron y, como consecuencia, coadyuvaron y obedecieron, sobre todo fue por la obediencia del sistema nazi, a que, obviamente, a llevar a la gente a los campos de concentración y como consecuencia ocurriera lo que todos sabemos. Esta parte constituyen los dos juicios importantes, ¿sí?, en el ámbito mundial. Uno donde se juzgaron más de 24 personas y otro solamente a uno. Pero obviamente la cuestión de la singularidad es que uno fue, como comento, de manera conjunta por los países y el otro fue de manera individual por la cuestión del Estado judío. Esa internacionalización, iniciada hace poco más de 7 décadas, aún sigue trascendiendo, derivado de que en muchos de los ámbitos domésticos se han propagado su reconocimiento como fuente idéntico de superior nivel, que los órdenes constitucionales nacionales, tal y como aconteció con nuestro país en la reforma del 10 de junio de 2011, ya los vincula. Y más que los vincula, le da una cuestión de categoría al ámbito del ámbito constitucional. Y eso es muy importante, porque pareciera que en el ámbito existente, por el simple hecho de coexistir las convenciones, tienen esa vinculación. No, no es así. Si así fuera, ya estaría todo resuelto. El gran problema que existe para la cuestión de la aplicabilidad de los documentos internacionales es prácticamente eso, que las naciones, de manera individual, cada una le da su alcance. Y nuestro país, si bien es cierto, ya había reconocido la cuestión de los tratados en el 133 y tenían una categoría distinta, fue hasta el 2011 que efectivamente la cuestión les dio el rango de constitucionales. Hay otros países donde efectivamente dan la supremacía de la cuestión de los tratados, pero también así como lo hay de esos países, hay otros que ni siquiera los consideran y simple y sencillamente son declaraciones. Ahora, sobre el concepto de los derechos humanos. Después de haber expuesto este recorrido de reconocimiento de los derechos humanos, pretendo dar respuesta a la interrogante, ¿qué son los derechos humanos? Para atender de manera integral la connotación, traigo a colación al jurista español Pérez Luñó, quien nos invita a la reflexión, estableciendo la practicidad de los integrantes de concepto, cuyo acercamiento atiende a la propuesta entre concepto y concepción acuñada por Ronald Dworkin. Mientras el concepto alude al significado teórico y general del término, esto es, para plantear un problema, el segundo hace referencia a la forma de llevar a la práctica un concepto, intentar resolverlo. De ahí que el interés de ambas connotaciones sea solo con el ánimo de polarizar en torno a mi exposición. Así, una primera aproximación permite contestar con un concepto ostensivo o extensivo,
que se muestra a partir de una especie y serie de ejemplos de objetos o cosas, de los que puede predicarse que son o que tienen que ver con los derechos humanos. Esto es, apelando a documentos como los textos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, los informes de los ombudsman o de las comisiones de derechos humanos, el informe anual de Amnistía Internacional, la jurisprudencia de las Cortes Nacionales o de la Corte Interamericana, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros textos, para precisar que esos objetos son los derechos humanos. Esa visión tiene a su favor la fuerza de la evidencia, al oponer con realidades aspiraciones y experiencias. Pero también implica la desventaja de que su alcance corre el riesgo de no materializarse al extenderla analógicamente más allá de lo aplicable, llegando incluso a lo superficial, por la propia heterogeneidad de las propiedades que conforman el concepto de los derechos humanos, el cual se evoca a priori o ex ante, pero no posterior. Ya en una orientación conceptual y sin ánimo de pretender definiciones lexicales, ni tampoco estipulativas, sino una cuestión explicativa, ¿sí? Para dar una concepción de los derechos humanos, apunto lo siguiente. Como había precisado, en el mundo contemporáneo se reconoce a todo ser humano por el hecho de ser el titular de derechos humanos. De ahí que tampoco dependa de su reconocimiento por el Estado. Ojo, pero eso no basta, como se señaló con antelación. Ni es una concesión, no deriva de la nacionalidad ni de cultura alguna, al constituir derechos universales de absolutamente todas las personas que habitamos el planeta. De ahí que nadie los pueda arrebatar arbitrariamente. Desde esta perspectiva, los atributos de toda persona humana e inherentes a la dignidad que el Estado debe respetar, garantizan y satisfacen para constituir la primera aproximación de lo que debemos entender por derechos humanos, de cuya apreciación se desprende que se trata de derechos inherentes a las personas y que cobran vigencia de frente al otro, a los otros, al poder público, y que este último debe dar eficacia, viabilidad y realidad a ellos. También debo decir que hay otras connotaciones, de las que destacan las teorías de Dworkin y de Alexis, que los conciben como principios de optimización de los estatutos cívicos subjetivos, o la de Luigi Ferrajoli y de Peter Aberle, quienes los llaman garantías institucionales para la tutela de la dignidad, la libertad y la igualdad de los seres humanos. A diferencia de una connotación más estricta, fíjense, y realista, formulada en los años 90, en el siglo pasado, Stephen Lux estableció: la lista de los derechos humanos debería mantenerse razonablemente corta y razonablemente abstracta. Debería incluir los derechos civiles y políticos básicos, el imperio de la ley, la libertad de expresión y asociación, la igualdad de oportunidades y el derecho a un nivel básico de bienestar material, pero probablemente nada más. ¿Por qué argumenta esta concepción? Porque él dice que esto es lo único que puede ser viable desde un plano universal. Los demás, dice, requieren mayor esfuerzo y no necesariamente se cumplen, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Como acabamos de observar, las diversas aportaciones conceptuales contribuyen al entendimiento y comprensión de los derechos humanos, con independencia de la que cada autor adopte y cada persona también adopte, porque lo importante es que coincide en proteger los derechos humanos y tienden a definirlos en pro de un interés común de su reconocimiento y defensa. Ahora vemos la cuestión de la mutación histórica de los derechos humanos. No entraré en la discusión que entre el derecho natural y entre el derecho positivo, porque en la práctica su reconocimiento universal de inherencia es reciente, ya lo comentábamos, ya que aun y cuando los mundos griego y romano existieron, esto se materializó hace poco más de 7 décadas. Conviene advertir en cualquier caso que esta evolución de derechos ha tenido como consecuencia que se clasifique y que para una cuestión, digamos, conceptual o
de análisis se lleguen a clasificar en generaciones de derechos humanos. Esto no entraña un proceso meramente cronológico, ni tampoco lineal. ¿Por qué? Porque en el transcurso y en la evolución humana se producen constantes avances, pero también retrocesos y contradicciones, por lo que su despliegue responde a un proceso dialéctico. De otro lado, las generaciones de derechos no implican la sustitución global de un catálogo de derechos por otro, sino que en ocasiones se traduce en la aparición de nuevos derechos como respuesta a los contextos y realidades, mientras que en otras ocasiones supone la redimensión o redefinición de derechos anteriores para adaptarlos a los nuevos tiempos en que deben ser aplicados. Los derechos de la primera generación. Así, los derechos humanos nacen, como es notorio, con marcada impronta individualista, como libertades individuales, que configuran la primera fase o generación de los derechos humanos, al tener como objeto, fíjense, la tutela de libertad, seguridad y la integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a participar en la vida pública. A partir de que en el derecho constitucional fueron reconociéndose los derechos civiles y políticos, tales como la propiedad, de comerciar y de asociarse, el derecho de participación política democrática, de expresar libremente las ideas y los cultos, libertad de circulación, igualdad formal ante la ley, derecho al debido proceso, incluyendo la facultad de no declarar contra sí mismo y a las garantías penales del non bis in idem y del nullum crimen nulla pena sine previa ley, la inviolabilidad del domicilio y de los documentos privados como derechos humanos, los cuales se identificaron todos estos que acabo de mencionar en la primera generación. En los derechos de la segunda generación, tenemos una matriz ideológica individualista de los derechos humanos que sobreselló un amplio proceso de erosión e impugnación a las luchas sociales del siglo XIX, que evidenciaron la necesidad de completar, creo que eso es lo importante, el catálogo de libertades de la primera generación con una segunda, esto es, los derechos económicos, sociales y culturales. En el transcurso del citado siglo, el derecho constitucional obtuvo otro matiz al adoptarlos en la concepción de los derechos humanos, los cuales fueron característicos del constitucionalismo social. Aquí hay que destacar también la cuestión de la labor de los constitucionalistas de nuestro país, porque en 1917 lo establecieron y lo reconocieron de esa forma en ese documento. Fue el primer ordenamiento que reconoció los derechos sociales. Y esa fue la cuestión del impacto y aportación de México para el mundo. La aportación desde el punto de vista que estableciendo como derecho constitucional en la máxima ley del país. Esta categorización de derechos humanos son protectores de los trabajadores, al reconocer el derecho al trabajo y al salario digno, descansos y vacaciones pagadas, indemnizaciones por los accidentes laborales, acceso a la vivienda y a la salud, derecho de huelga y de agremiarse, de celebrar convenios de trabajo, de igual remuneración por igual tarea, y en la mayoría de los casos exigen prestaciones por parte del Estado y en ciertos casos de particulares, ya que se constriñen a la mejora de condiciones de vida que favorecen el avance de la dignidad inherente a la familia, a la colectividad laboral y cultural, derechos que alcanzarían su paulatina consagración jurídica y política en la sustitución del Estado liberal de derecho por el Estado social de derecho. La distinción de ambas generaciones de derechos no es opuesta, sino complementaria. Se hace patente cuando en la primera, los derechos humanos vienen considerados como derechos de defensa de las libertades del individuo, que exigen la autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada, y se tutelan por su mera actitud pasiva y de vigilancia en términos de política administrativa. En tanto, en la segunda, se traducen en derechos de participación que requieren una política activa de los poderes públicos encaminados a garantizar su ejercicio y se realizan a través de las técnicas jurídicas de las prestaciones y los servicios públicos. Por esto comentaba la definición de este autor, que era mucho más limitada,
¿Por qué la atiende esta circunstancia? De que se requieren prestaciones y un actuar necesariamente de intervención del Estado para, a través de los servicios públicos para hacerlos efectivos. Los derechos humanos de la tercera generación. A finales del siglo XX, el constitucionalismo se enriqueció con nuevas reglas que amparan el medio ambiente, así como a otros derechos colectivos, el patrimonio cultural, a los usuarios y consumidores, a la libre competencia del niño y a la mujer. Fíjense que aquí es muy importante destacar que hoy en día, ustedes lo saben, la cuestión de todos los avances que ha habido, no solamente en el ámbito mexicano, sino en el ámbito internacional respecto a la protección de la mujer, para la cuestión de su tutela de derechos y hacer efectiva no solamente la participación política, sino hacer incluyente en toda la sociedad. Pero fíjense que es muy lamentable que todavía hasta hace poco, en algunos países, tenía otro matiz la cuestión de derecho a la mujer. Nada más les recuerdo aquí 3 casos. Imagínense, hasta 1992, en Paraguay, el Código Civil establecía, ¿sí?, que era necesaria la conformidad de ambos cónyuges para que la mujer pudiera realizar válidamente los actos siguientes, fíjense. O sea, los dos, ejercer profesión, industria o comercio por cuenta propia a efecto o trabajos fuera de la casa, dar sus servicios en locación, constituir sociedades colectivas de cualquier tipo, renunciar a título gratuito por actos entre vivos, ¿sí?, de los bienes que ella administrara, en todos los supuestos en que se exija el acuerdo del marido. Y si éste lo negare o no pudiera presentarlo, podría la mujer requerirlo al juez, ¿sí? Eso sí lo podía, pero la debida autorización quien le concedería cuando la petición respondiera a las necesidades y a los intereses del hogar. O sea, no era tan directo ni tan fácil que ella pudiera actuar en la vida pública ni en la vida social. Tenía que, lo acabamos de señalar, que tener el permiso del marido, el consentimiento, y si este no se lo daba, obviamente podía incuer, pero tendría que justificar que eso era necesario para la cuestión del matrimonio. En Guatemala, hasta 1999, hace 21 años, estaba vigente aún lo siguiente. Una mujer casada solo podía ejercer una profesión, ¿sí?, o tener un empleo cuando ello no perjudicase sus funciones de madre y ama de casa, ¿sí? Igualmente se establecía que la facultad del esposo para administrar el patrimonio conyugal, además de establecerse que las responsabilidades dentro del matrimonio conferían a la esposa el derecho y obligación especial de cuidar de los hijos y menores del hogar. Eso estuvo vigente hasta el 99. Otro caso es Nicaragua. Hasta el 2014, imagínense, hace 6 años apenas, que estuvo vigente en el Código Civil. Decía, el marido es el representante de la familia y en su defecto la mujer. Además, se establecía que el marido estaba obligado a vivir con su mujer y ésta a vivir con su marido y a seguirle donde quiera que trasladase su residencia. Es obvio que ante esos escenarios de normas, pues prácticamente limitaban la cuestión de que la mujer ejerciera a plenitud la cuestión de sus derechos. ¿Por qué? Porque la propia norma los coartaba para que ellas pudieran desempeñarlo. Afortunadamente, esas normas ya no existen, pero igual puede haber en otros países y ya no existen, y eso incluye la cuestión de la protección y sobre todo que ya puedan ejercerlos eficazmente. Así, el mundo actual evidencia que la revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones del hombre con los demás hombres, las relaciones entre el hombre y la naturaleza, así como las relaciones del ser humano en su contexto o marco de convivencia. Por eso se anuncia en esa lógica el nacimiento de esta nueva generación, la tercera, de derechos relacionados con cosas tales como las nuevas tecnologías o la conservación del medio ambiente natural. De ese modo, la estrategia reivindicaría a los derechos humanos, se presenta con rasgos novedosos de abarcarse temas tales como el derecho a la paz, los derechos de los consumidores, el derecho a la calidad de vida o la libertad informática. De ese modo, se abre paso creciente esta generación complementadora de las fases anteriores, de la cuestión de las libertades individuales y de los derechos sociales,
como respuesta al fenómeno que algunos llaman contaminación de las libertades, término al que ciertos sectores de la teoría social anglosajona aluden a la erosión y degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías. Las anteriores categorizaciones conforman los derechos humanos, los cuales ahora se reconocen en los ordenamientos tanto nacionales como internacionales, pero responden a instancias o valores anteriores a su positivación. Esto es, existen con antelación a ello, al ser preliminares y básicos para el desarrollo de las personas, y no hasta su regulación al amparo del derecho positivo. De ahí que si no se habían percibido, atendían a que el contexto no los hacía notorios y menos exigibles. Pues sí, imagínense, la cuestión que tiene que ver con la protección de la mujer, si no era visible, no se veía ningún problema de ello, porque para empezar no podía ejercerlos, ni en la vida pública, ni en la vida social, ni en la vida política. Y en esa parte de lógica, si ella no actuaba, pues prácticamente todo lo que pasaba no era tan evidente. Ahora lo sabemos que hay una evidencia, hay un marco muy notorio respecto a la cuestión de violencia también en casa, de violencia intrafamiliar, de violencia de género. Y estas cuestiones no es que sean nuevas, han existido siempre, pero hasta ahora han permitido visibilizarlos y por lo tanto regularlos y en esa lógica proteger y amparar. Aquí hay una cuestión muy importante. Hemos hablado de estas tres generaciones, pero ¿qué creen? También en el mundo jurídico se debate ya la posibilidad de una cuarta generación. Esto es muy importante. ¿Y esto por qué están en vías de elaboración? No hay una uniformidad todavía. Concernientes a los derechos de las generaciones futuras y derecho a la humanidad en general, como tutela al ambiente para que las actividades, fíjense bien, productivas, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces es importante, porque eso está en camino y a lo mejor no nos tocará, no lo sabemos, pero de que está en constante movimiento y evolución la propia sociedad y como consecuencia transforma, es obviamente una cuestión muy distinta para ir evolucionando la cuestión de derechos. Hace poco, hace menos de una década, la cuestión de la ONU declaró también como derecho humano la cuestión del derecho al Internet. Y esto es sumamente relevante por la cuestión de los propios cambios que se van dando en la transformación social. De los fundamentos de los derechos humanos es importante, porque ya he explicado la evolución, ya he explicado la cuestión de qué son y qué entendemos de manera general y algunas excepciones de los derechos humanos, ahora es los fundamentos. Los derechos humanos se basan en el principio del respeto de todas las personas. De ahí que la idea central de cada persona como ser racional merece que lo traten con dignidad. Fíjense que aquí hablando de la dignidad, yo recuerdo, no sé si hay ahora ya más sentencias que aludan de manera muy específica a la cuestión de la dignidad, pero hay una sentencia muy relevante en Colombia, que es de prácticamente más de casi unos 27 años, 2003, 93, 94, que alude a la cuestión de la dignidad. Les cuento de manera muy breve. Fue un asunto que tenía que ver con el derecho de paso, el derecho de servidumbre. Eran dos personas adultas, mayores de 70, una persona más de 75 y el otro de 85, una pareja, y en esta parte ellos tenían que transportar todos los días y pasar obviamente por un camino que el dueño les impedía que pasara un burro. Y les impedía porque decía que no quería, que ellos sí tenían ningún problema, pero que no podían. Ellos incoaron las acciones civiles correspondientes ante las instancias, ante el juzgado, no les dieron la razón, hasta el tribunal no les dieron la razón y fue hasta la corte. Y en la corte se resolvió de una manera muy sencilla el asunto, porque ellos exigían y decían que necesitaban pasar no solamente ellos, sino también con su burro, porque con su burro ellos transportaban la mercancía. Ellos a partir de lo que sembraban lo vendían y obviamente en la cuestión de su medio de transporte para la carga era el burro. La Corte Constitucional de Colombia, de una forma muy sencilla, resuelve el asunto dándole la razón a partir de decir que no les tenían que dejar pasar con el burro, porque si no fuera de esta forma, simple y sencillamente, se le vulneraría su dignidad. Ya no hizo referencia a nada, es muy corta, a simple y sencillamente a la dignidad. Y esto es relevante porque se está resolviendo con una visión distinta en la cuestión de derechos humanos. Por tal razón estimo que los fundamentos de los derechos humanos
estriban en la propia existencia de la persona humana, que los dotan de titularidad por el simple hecho de ser humanos racionales. De ahí que la vida per se, de por sí misma la justificación de ser titulares de ellos, a diferencia de las doctrinas de derecho natural que exponen que derivan de la dotación de razón y libre voluntad, y de quienes la niegan al establecer en el desarrollo histórico de la sociedad. Expuesto lo anterior, podemos precisar que lo que jurídicamente importa es que un derecho sea inherente a la persona humana y no el hecho de figurar en el articulado positivado. De ahí que el constituirse como atributo inviolable, pertenecer a los seres humanos para dotarlos de dignidad, deben ser objeto de protección y garantía por el Estado, sin que la diferenciación de su regulación resulte válida para dar un tratamiento distinto, porque lo que se protege es la esencia del derecho, la dignidad, la igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque son derechos que pertenecen a todos, simplemente por ser humanos, hombres, mujeres, niños. De ahí que se constituyan en sólidas garantías y derechos que nos pertenecen a todos. Por ende, no se pueden restringir, dividir, cumplir en partes o intercambiar unos por otros. De ahí que todos tengamos derecho a una vida libre, digna, igualitaria, sin importar género, edad, ocupación, profesión, nacionalidad, lugar de residencia, ideología, orientación sexual, estado civil, color de piel, religión, grado de estudios, lengua, etnia, complexión, preferencias políticas, culturales, tradiciones, costumbres, familiares, nivel económico, capacidades físicas o intelectuales y aficiones. Simple y sencillamente son de todos. Debe destacarse que el reconocimiento de los derechos como atributo inherentes genera que no haya excesos por parte del Estado, ya que la protección tiende a favor de su ejercicio y no en su contra. De ahí que el ejercicio del poder debe sujetarse a las reglas tendentes a protegerlos. Esta es la parte muy importante y donde está el reto, la cuestión de la protección para hacerlos eficaces. Las diferencias de regímenes políticos, fíjense, fundamentalistas o cualquier otro, social o cultural, no pueden invocarse para menoscabarlos, ya que el ser inherente a la condición humana se caracteriza, como lo hemos dicho, por su universalidad, porque todas las personas son titulares de derechos humanos. Adquieren ese carácter con base en la declaración adoptada en Viena el 25 de junio del 93, que establece el carácter universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales no admiten duda. Entonces eso es importante, porque eso sí es vinculatorio en esa parte para la cuestión de la protección. Pero hay una cuestión interesante. Por eso yo coincido en esta parte con Ferrajoli cuando afirma que ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. En síntesis, los derechos fundamentales constituyen una especie de coto vedado para las mayorías democráticas y su discurso conforma la dimensión sustancial de la democracia. Sí, creo que nunca se pueden delimitar ni de regresividad en esa parte, sino avanzar. Asimismo, los derechos tampoco dependen de la nacionalidad o del territorio en que se encuentra la persona, porque lo hemos dicho, derivan de su transnacionalidad. De ahí que no puedan invocarse la actuación soberana del gobierno para violarlos o impedir su protección. Ahí les quiero comentar dos cuestiones que leí hace poco. De ningún modo resultan válidos dos cuestiones. Un periodista, David Reed, quien a principios de los años 90 señalaba: para los serbios, los musulmanes ya no son humanos y que los asesinos y violadores serbios no consideraban que violasen derechos humanos, imagínense, como la percepción de que nos informa Richard Rorty, filósofo de la Universidad de Virginia. Imagínense lo que él señalaba en un artículo sobre derechos humanos y que aludía al fundador de su universidad, al argumentar que fue capaz de poseer esclavos, cuantos de pensar que todos los seres humanos estaban investidos por su creador con ciertos derechos inalienables. Gran contradicción. O sea, por un lado reconoce libertades y derechos y por otro le gusta la esclavitud. De modo que los derechos humanos son universales, a diferencia de los derechos que reconocen las naciones, sobre derechos específicos que aplican solo a esos connacionales, porque son los derechos de toda persona sin que importe quién sea, a dónde viva. Aquí lo que quiero hacer es la acotación, es que hay muchas legislaciones en los ámbitos estatales que reconocen otro tipo de derechos, amplían esa gama, pero la gran diferencia es que esos no son para todos, son obviamente para sus nacionales. Si tenemos tiempo en la parte final de comentarios, les haré alguna cuestión de
de señalamiento de estos derechos de manera muy particular. Son de todas las personas, yo lo decía, se caracterizan porque son irreversibles, son favorecedores, tienen una cuestión de progresividad en esta parte. También son indivisibles, son interrelacionales entre ellos, interdependientes, inalienables, irrevocables e irrenunciables. Por último, la parte importante, los retos y los pendientes en los derechos humanos, que seguramente ayudará a contestar muchas preguntas que he estado viendo en el chat. El respeto a la dignidad humana que caracteriza a los derechos humanos conlleva a la prohibición de realidades inadmisibles, como tratos inhumanos, torturas, desapariciones forzadas, entre otras conductas, y en general cualquier acción o omisión que vaya en contra de la naturaleza, de la persona y de las disposiciones legales. Ello porque si tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud, a ser tratados con igualdad, tener libertad de pensamiento y de expresión, resulta injustificable que no se cumpla en su totalidad para todas las personas. Si existe el derecho a la libertad y seguridad, nadie puede someter ni esclavizar a los demás, sin embargo, sigue habiendo trata de blancas en muchos lugares. ¿Por qué si hay un derecho a expresar ideas libremente, practicar la libertad de la religión que uno quiera, vivir su propia sexualidad, tener privacidad, participar en la toma de decisiones de nuestra comunidad y oportunidades de desarrollo? Tampoco se entiende por qué no existe una eficacia plena de ellos, al existir la injusticia, el hambre y la desesperanza en el mundo. De modo que si la gente tiene derechos, ¿por qué no se materializan? Derecho a la comida, al cobijo, la libertad de expresión, educación y libertad, entre otros. Ello obedece a una razón básica que impacta en el ámbito jurídico, el contexto en el que se aprobaron las convenciones que no propugnaron porque tuvieran fuerza de ley. Esto es, no se decretó en su inicio la vinculación de los postulados ahí establecidos, al ser en su inicio meras declaraciones formales de aspiración y declarativas. Ese es uno de los grandes problemas. Luego, entonces, lo que se requiere es que los estados parte, los estados que las firmaran, las hagan vinculantes, porque si no quedamos en la cuestión de que no les damos la fuerza suficiente. Conjuntamente a ello, una de las posturas que apoyan el debilitamiento y eficacia de los derechos humanos apuntan al incremento del reconocimiento de los derechos humanos. Al enunciar que cuanto más se multiplica la nómina de los derechos humanos, menos fuerza tendrán como exigencia, y cuanto más fuerza se les suponga, más limitada ha de ser la lista de los derechos que la justifiquen adecuadamente. Argumentación que no coincido, porque estimarlo de ese modo implicaría una visión limitada y restrictiva de los derechos humanos, que conllevaría a entender el estatismo de la sociedad y su nula evolución máxima que en los ámbitos teóricos y prácticos pueden materializarse. ¿Por qué? En la teoría debe decirse que la evolución social, ¿sí?, se transforma, de ahí que exija la ampliación de nuevas necesidades, que dan corolario la ampliación de libertades y por ende el reconocimiento de nuevos derechos. En el campo práctico destaca la experiencia específica individual de los sistemas de derecho comparado, donde el catálogo de derechos se ha ampliado, es extenso y le dan una materialidad a esos derechos que ahí reconocen. Luego, entonces, es necesaria la interrogante: ¿quién hará que los derechos humanos se conviertan en realidad? Nada fácil, ¿eh? Pero la respuesta es todos. Sí, absolutamente todos. Es labor de todos como personas. Suena utópico, pero es verdad. Lo haremos realidad la gente, los individuos, los niños, las madres, los padres, los alumnos y trabajadores, mujeres, hombres, homosexuales, agricultores, católicos, judíos, protestantes, es decir, todo aquel que viva para la eficacia de los derechos humanos. Esto es, que no se queden callados para combatirlos y luchar contra la tortura, la pobreza y la discriminación, entre otros flagelos que lo limitan. Ello, porque con ese actuar los derechos humanos no serán solo aspiraciones, ya que contribuirán a que exista el respeto como primacía en nuestro propio entorno: casa, calle, colonia, universidad, etcétera, país. En busca de una justicia igualitaria para combatir las diferencias y discriminación. De ahí que sean nuestros actos y decisiones los que con responsabilidad aportaron esos pequeños cambios. Recuerden ustedes las grandes aportaciones que hicieron Mahatma Gandhi, Luther King y recientemente Nelson Mandela. Iniciaron prácticamente la cuestión de movimientos de manera individual que a lo mejor nunca creyeron que iban a llegar a esa trascendencia exponencial, pero iniciaron como pequeños retos de hacer realidades los derechos que están en las declaraciones. Pero viene la pregunta: ¿quién es responsable por violar derechos humanos? Pues el Estado, a través de la autoridad o quien gobierna. Sí, en él recaen las obligaciones de garantizarlos, protegerlos y tutelarlos. Sí, en él recaen las obligaciones de garantizarlos, protegerlos y tutelarlos, de modo que él es el único responsable de respetarlos.
satisfacerlos, para lo que en sentido estricto solo él puede violarlos. Porque desde las acciones o omisiones que se ejercen en el poder público, o gracias a los medios que pone a disposición, dotan de facilidades a quienes ostentes. Para finalizar, reitero que es fundamental para el respeto de los derechos humanos la educación. De ahí la necesidad de capacitar a todas las personas para que participen y se involucren en forma efectiva en pro de una sociedad libre, que favorezca la comprensión, el debate respetuoso, la tolerancia entre todos, con el propósito de buscar vivir en paz conforme a los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Llego así a la paradoja que expuso Bobbio, con su lúcida capacidad de síntesis sobre la garantía internacional de los derechos del hombre. Nos encontramos hoy en una fase en la que allí donde sería posible no es quizá del todo necesaria, mientras que allí donde sería necesaria es menos posible. Con la limitación de no haber abarcado la totalidad de los tópicos que comprende la temática convocada sobre los fundamentos de los derechos humanos, espero al menos haber contribuido mínimamente a posibilitar la discusión y problemática del quehacer que nos involucra, a todos para la eficacia de los derechos humanos. Termino citando la impecable prosa de Unamuno, que expresa la dignidad del hombre hecha palabra y que refiere en la agonía del cristianismo. La verdad es algo colectivo, social hasta civil, y verdadero es aquello en que convenimos y con que nos entendemos. Muchas gracias. Ahora pasaré a una parte de las preguntas y respuestas que han llegado en la cuestión del chat, para poder darle una cuestión de respuesta a las inquietudes. Y en esta parte, permítanme leer algunas preguntas que me están haciendo por la cuestión del chat. Me preguntan aquí si los gobiernos pueden limitar los derechos que se llegaran a aplicar. Yo creo que el problema que comentábamos ahorita es tanto que no los pueden limitar. No los pueden limitar porque ya son derechos humanos, son derechos reconocidos. El problema que tenemos es la cuestión de esas dos fases en el ámbito local y en el ámbito internacional. Y decía yo, en el ámbito internacional viene una cuestión declarativa que efectivamente no dio una vinculación. Y al poder no dar una cuestión de una vinculación, tenemos un gran problema. La cuestión que son los estados, desde el ámbito, de su propio ámbito, los que van a establecer esa circunstancia. Pero más allá de esta posible circunstancia, lo que sí, de manera directa, no los podrían limitar nunca, ¿sí? Y por eso te digo, se requiere la intervención de todos. Luego me preguntan, ¿en qué momento se pierden los derechos humanos? Yo creo que ¿cuándo se pierden los derechos humanos? Yo creo que se pierden cuando todos dejamos de confiar y dejamos de trabajar, cuando dejamos de tener empatía por los demás, cuando la cuestión no actuamos de manera honesta, no actuamos de manera integral, no actuamos de manera no solamente discursiva, sino mediante acciones que contribuyan en un momento dado a que los demás no se sientan mal. Cuando no discriminemos en un momento dado, no hagamos diferencias innecesarias, porque luego por algo muy sencillo empezamos a hacer clasificaciones, y esas clasificaciones empiezan desde tu ámbito, como lo decíamos, desde el ámbito de tu casa, desde el ámbito de tu familia, desde el ámbito a hacer clasificaciones, y eso empieza a demeritar en la cuestión de los derechos humanos. ¿Hay algún fundamento de los derechos humanos que ocasione lo contrario a un sano desarrollo ante el individuo? No. Fundamentalistas que se oponen a ello, pues obviamente dicen que no los tenemos, que quien debe hacerlos es la cuestión de la máxima autoridad y ella es la que los debe hacer y los debe ejercer. Pero ya si estamos en un ámbito de Estado constitucional democrático, es muy distinto, es muy diverso esta parte. Me preguntan también quiénes pueden cometer violaciones. Aquí hay una cuestión muy importante que les quiero comentar. En la cuestión de la violación, obviamente el autor principal y primigenio siempre es el Estado, pero hay una discusión nueva respecto a la cuestión de quiénes son los sujetos responsables. Y ya se está avanzando, le digo, todavía no ha llegado a consolidarse la cuestión de que las personas morales también podrían llegar en un momento a decretarse que son responsables. Hay algunos casos, hay precedentes en algún lugar en Europa y en América Latina que tienden a esa parte, pero en principio son la cuestión única y exclusivamente los estados. ¿Desde qué momento de la historia se dieron a conocer los derechos fundamentales por este nombre? Creo que como derechos fundamentales ya de manera muy específica es a partir de la cuestión del debate, de lo que acabamos de comentar, en la cuestión de 1948. ¿Existirá alguna controversia en derechos humanos en esta situación de pandemia?
pues yo creo que aquí hay una cuestión muy importante. Recuerdo que conozco el asunto de Michoacán, que muchos abogados, el Estado limitó algunas normas respecto a la cuestión de la pandemia. Y más allá en esa parte, por un lado, pues el que estableció, pues muchos abogados actuaron, tienen su derecho, fueron a los tribunales. El tribunal obviamente decretó la inconstitucionalidad de la norma por pensar, por la cuestión de la competencia que no le pertenecía al gobernador, sino una cuestión nacional. Pero más allá de eso, creo que hay que tener en cuenta que es una cuestión que yo nada más me preguntaba, dije, pues qué bueno que hace eficaz la cuestión del derecho, pero yo no creo que ellos hayan estado en la calle, digo, es como una cuestión de contradicción. También en Argentina, fíjense que en Argentina hubo una cuestión de, hay muchos juicios y muchas peticiones. Recuerdo uno de febrero, una sentencia que salió en abril, hace un mes aproximadamente, que tiene que ver con una impugnación de un matrimonio nuevo, que se casaron en febrero y se fueron de luna de miel y estuvieron en Londres. Y obviamente allá les tocó la pandemia y en esta parte la cuestión, como consecuencia, sufrieron las decisiones del gobierno argentino. ¿En qué medida? En cerrar las fronteras. Entonces, ellos incuaron la cuestión en una instancia judicial que ellos querían regresar. Y en principio les dijeron que sí, pero ellos no estuvieron conforme de manera total cuando se estableció la viabilidad de que ellos podían viajar. Ellos se impugnaron ante la instancia superior en el Estado de esa entidad de Argentina, no ante la Corte, y la Corte confirmó, les dijo, sí tienen el derecho, pero hasta que no se determine, o sea, hasta ahorita que yo sepa, no han regresado. ¿Por qué? Porque sigue cerrada las fronteras en un momento dado. Entonces, sí hay una cuestión de muchos elementos, muchos asuntos que se dan en esta cuestión. Luego me preguntan, ¿por qué es más común ver la violación de derechos en comunidades indígenas o menos desarrollados? ¿Cómo pueden hacerlos valer si no cuentan con las herramientas para hacerlo? Aquí es muy importante la cuestión de los apoyos y de las defensorías de oficio para la cuestión de efectivamente brindarle los apoyos y las asesorías necesarias, y sobre todo los activistas. Es cierto, hay mucha violación a la cuestión de los derechos de las comunidades en esta parte, pero uno de los grandes flagelos en esa parte atiende a la cuestión del propio desconocimiento y luego que no hay asesorías. No hay. Yo iniciaba la cuestión de la plática de manera muy general respecto a que en muchas ocasiones se desconocen. Y ahora, por ejemplo, me dio gusto en los meses pasados, hay una primera sentencia de la Corte Interamericana que tiene como responsable el Estado argentino de violación por la violación a derechos de comunidades indígenas en Argentina, en el norte de Argentina. ¿Por qué? Por la cuestión de la expropiación de las tierras. Y otra serie de cosas, pero es importante, y fue una lucha, yo creo que les tardó años, un procedimiento mínimo de unos 15, 20 años, pero al final el decreto que el gobierno era responsable. Pero sí es importante la cuestión ahí de las asociaciones, de los abogados, de las defensorías de oficio, para que los apoyen y los acompañen para la cuestión de su tutela. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, hay muchas desventajas, y como grupos desventajados en un momento dado, no tienen en muchas ocasiones, dejen la información, los medios para poder incoar la cuestión de las acciones necesarias para hacerlos efectivos. Ustedes recordarán, por ejemplo, Eufrosina en un principio, cuando iba a impugnar la cuestión de su participación para ser candidata en su municipio y en Oaxaca. Yo seguramente no tenía la información suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Llegó demasiado tarde al tribunal. Y esa fue la cuestión de que no se le entró. ¿Por qué? Porque más allá de la cuestión de tener ese tipo de derechos, también impera la cuestión del cumplimiento de reglas de manera muy específica, procesales, que no se pueden saltar. Y esa fue una cuestión importante. Luego veo aquí, dice, ¿qué opinión da que la mujer se jubile a los 28 años de servicio laboral y el hombre hasta los 30? Yo creo que esta parte ya tiende a unas cuestiones particulares. A mí me parece que si hay una cuestión de ventaja de que puede apoyar a la mujer. ¿Por qué? Porque entiendan esta cuestión de las políticas que lo hablábamos ese ratito, de la cuestión de las mujeres, tiene que ver con una cuestión muy interesante, la cuestión de la visibilización de sus problemas. Y es cierto, en la mayoría de los casos, las mujeres no nada más desempeñan la cuestión de una vida profesional en la actualidad, sino de manera muy específica, también hay una cuestión que van y desempeñan la cuestión de las labores en el hogar. Y a eso obedece. Entonces, es muy relevante la cuestión del papel que tienen, y yo creo que es un justo reconocimiento en esa parte. Luego dicen otra pregunta,
considera que los derechos humanos han alcanzado sus verdaderos fines en nuestro país. ¿Cómo podríamos incrementar sus alcances? ¿Qué estrategias como futuras podríamos implementar? Yo lo hablaba hace ratito, que una de las grandes cuestiones de los derechos humanos en nuestro país, de hablarlo como derechos humanos, ustedes van a ser muy afortunados porque están creciendo con un marco jurídico que está y lo precisa de esa manera. Esto es, el artículo primero lo reconoce en ese tenor, como derechos humanos. En la formación mía, cuando yo concluí hace más de 25 años, tenía una cuestión muy interesante. Eran derechos, eran garantías individuales y había la discusión teórica de si eran o no eran lo mismo. Probablemente para muchos sí, para muchos no, pero cierra esa brecha la cuestión conceptual y constitucional de manera muy precisa al establecerlo así. Entonces, eso da una formación muy distinta. Ahora, los retos que implica para las personas, yo creo que es importante hacerlos eficaces y como lo dije al final, es una labor de todos. Es aprender a trabajar, aprender a trabajar, a defenderlos. Yo creo que la cuestión de los derechos humanos se van a decaer o van a ser derrotados cuando nadie se interese en ellos, cuando nadie luche, porque al final de cuentas lo hemos visto en el trayectorio de la evolución, significa la cuestión de derechos que se han ido conquistando a partir de luchas. Ninguna fue fácil y además se llevaron mucho tiempo. Entonces yo creo que mientras sigamos en ese sendero de estar estudiando, de estar trabajando y hacerlos efectivos y obviamente también los abogados con la cuestión de defender a las partes cuando estimemos que les tienen la razón y se les violan derechos humanos y después en un momento dado como abogados, como jueces, en un momento que tendrán que aplicar y en su caso determinar la cuestión del amparo si es que así lo consideran en cada uno de los casos concretos. Pero sí es importante que nunca se deje de desactualizar respecto a el análisis del derecho de manera muy concreta y por otro lado, la cuestión de ser siempre defensor o defensora de los derechos en cualquier ámbito. Se empieza desde la casa y se termina en contextos mucho más elevados como la cuestión de organizaciones civiles, a los indígenas, todo eso, a los gays, a los LGTB, todo. Les iba a decir que hay otro tipo de derechos que están reconocidos en los estados, pero también es importante, ya para finalizar, hay una cuestión de sentencias que han ido cambiando la cuestión de que yo creo que eran impensables hace 30, 50 años. En el 2018 se emitió una sentencia por el Tribunal Constitucional de Venezuela que tiene que ver con dos mamás, dos mujeres que se casaron en Argentina porque en Venezuela no estaba permitido, se casaron allá, fueron a Venezuela y después una de ellas se embarazó, obviamente, en la cuestión de inseminación, una de ellas muere y viene el problema porque el menor todavía no nacía. Cuando nace, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo le vas a dar o no le vas a dar el reconocimiento? Para hacerlos muy corto, el Tribunal Constitucional determinó que efectivamente había una relación y estaba el consentimiento de la cuestión de como pareja de convertirse en madres. Luego entonces en esa lógica señaló como único heredero a el menor, ya cuando había nacido. Entonces eso es importante porque es un caso muy relevante. En lo que tiene que ver también con menores, hay una sentencia que se dictó hace aproximadamente 2 meses en Argentina que tiene que ver con una conformación de familia. Dos papás y una mamá. Les cuento muy rápido para concluir. La mamá estaba casada obviamente, con el papá de la niña. Se separan antes de que ella naciera. Ella tiene otra relación, vive con esta pareja. Esta pareja después adopta a la niña con sus apellidos, la cría y después en esta lógica esta pareja se separa. Pero el papá adoptivo se queda con la niña. La niña después de 8 años empieza a convivir con el papá, su papá natural. Empieza a convivir y después el papá natural, a los 9, 10 años, reclama la cuestión de que quiere tener el reconocimiento del apellido de la menor. Y aquí la cuestión estribaba en qué pasaba. Algo que hizo mucho la jueza fue llamar a la niña y finalmente para proteger el interés superior del menor. Y aquí lo relevante fue que la niña siempre dijo que ella quería tener a los dos papás.
porque los papás con independencia, con unos vivía un día, convivía y con otro, el otro. Y entonces ella estaba feliz y ella era su deseo tener los dos apellidos. La jueza determinó que efectivamente el papá adoptivo se quedara con su... Obviamente la alegaba que era una prescripción que no se había hecho en los primeros años, esa se desestimó y en esa lógica el tribunal, la jueza le reconoció los dos apellidos del papá más el de la mamá. Entonces, le digo, son una cuestión importante porque se juzga, obviamente, con interés y con la cuestión de la protección de los derechos humanos. Solamente si tienen alguna consulta, les dejo aquí el correo de la universidad, derecho@ucol.mx. Muchas gracias, les agradezco y espero que les haya sido de mucha utilidad.